Saludos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de su asignatura Gestión Empresarial en Ingeniería Civil. Esta clase es una continuación de la clase anterior, es parte de toda la introducción o los conceptos fundamentales de la gestión empresarial. Entonces, siéntanse cómodos, por favor, con todo el contenido que vamos a ver y nuevamente sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase. La clase que vamos a estar tratando en el día de hoy tiene que ver con el proceso administrativo. El proceso administrativo para una empresa son una serie de fases y etapas que hay que cumplir para la gestión adecuada de la empresa. Entonces, ese proceso administrativo consta de varias fases, de varias etapas muy importantes y vamos a ver cada una de esas etapas en la presente clase, y en posteriores clases también estaremos ampliando un poco más algunas de estas etapas que son fundamentales para gestionar de manera adecuada, de manera correcta, una empresa. Entonces, la primera etapa que vamos a ver es la etapa de planeación, la importancia de la planeación para una empresa, que es fundamental. La tercera, el tercer punto es la organización, cómo se da el proceso de organización que se hace, la etapa o la fase de dirección y por último la fase de evaluación y control y todo el proceso de control. Entonces son cuatro aspectos fundamentales, cuatro etapas fundamentales para cualquier empresa desde el punto de vista de gestión de la empresa, de cómo voy a llevar el día a día de los objetivos, cómo voy a conseguir los objetivos, lo puedo realizar a través de este proceso administrativo. El objetivo general de la presente unidad, el estudiante conocerá y podrá aplicar las etapas del proceso administrativo para la gestión de una empresa. Entonces, es importante, ese es el objetivo fundamental de la presente clase. Los objetivos específicos, definir el proceso administrativo, conocer las diferentes etapas del proceso administrativo, las diferentes fases, conocer la importancia de la planeación. ¿Por qué es importante planificar? Identificar el proceso de toma de decisiones de cada una de las etapas. También conocer las competencias más importantes de un gestor administrador. Estos son los objetivos específicos de la presente clase. Bien, entonces vamos a iniciar inmediatamente con el proceso administrativo. ¿Qué es el proceso administrativo? Bueno, el proceso administrativo es son una serie de fases, de etapas necesarias para poder gestionar, manejar la empresa. Es decir, yo no puedo tomar la responsabilidad de una empresa de recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos, activos de la empresa, bienes que posee la empresa, y simplemente empezar a disponer de ellos. Yo tengo que poseer a nivel empresarial una meta, un objetivo de lo que yo quiero lograr con esos recursos que tengo bajo mi responsabilidad. Entonces, por lo tanto, yo tengo que gestionar a través de un proceso de etapas todo lo que yo quiero conseguir en la parte de producción de la empresa, si es un producto, si es un servicio, si estoy construyendo, tengo una empresa que se dedica a la construcción de edificaciones. No importa el tipo de empresa, siempre voy a tener a nivel administrativo de gestión del manejo de la empresa que agotar todo un proceso que consta de diferentes fases. Entonces, son cuatro fases que posee el proceso administrativo. La primera fase es la planeación. Y en la planeación yo defino las metas de la empresa. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero no solo de la empresa, puede ser de una unidad productiva,
Por ejemplo, si ponemos el caso de una fábrica de cemento, yo puedo tener como una meta producir a la semana 1000 fundas de cementos. Eso puede ser una meta. Entonces, eso es parte de mi planificación, de lo que yo quiero lograr en el mediano o largo plazo. Luego tenemos la etapa de organización, en la cual se diseña la estructura de la empresa. ¿Cómo voy a operar? ¿Cuáles son las normas, los estándares, las políticas que van a regir mi organización, mi empresa? ¿Cómo voy a hacer los trabajos? ¿Cuál es el proceso que voy a seguir? ¿Cuáles son las medidas que puedo tomar? Entonces, toda la organización es fundamental dentro del proceso administrativo. La otra etapa es la etapa de dirección, que implica la coordinación del trabajo, cómo se va a hacer el trabajo. Y también en esta parte es muy importante la visión, y hay mucho de liderazgo, porque el que dirige es el que implementa, el que dice cómo se va a hacer, el que va ejecutando las diferentes tareas que se van asignando a los diferentes departamentos de una empresa, de una organización. Entonces, por eso la dirección también es fundamental dentro de ese proceso administrativo. Y la última etapa es el control. Y en el control lo que hacemos es supervisar el desempeño de la organización. Es decir, que lo que yo estoy planificando, acá, en esta etapa, lo que yo planifico por acá, yo lo pueda supervisar y validar si estoy cumpliendo, si cumplo con esas metas que me he propuesto en la empresa, en la organización. Entonces, es importante el control, porque el control me da la supervisión de todo el proceso, de yo comparar si lo que yo me propuse, volvemos al ejemplo de la empresa que se dedica a la cementera. Si yo me propuse una producción de 1000 unidades en una semana, de 1000 unidades de cemento, de fundas de cemento, entonces en el control yo verifico que yo cumpla con ese objetivo de las 1000 unidades. Yo tengo que cumplir con ese objetivo. Y entonces el control me supervisa y me dice, bueno, si no estoy cumpliendo, ¿qué está pasando? Necesito más personal para cumplir con la cuota que tengo asignada de producción. Puede ser una solución. O no estoy cumpliendo con las normas, con el control de calidad suficiente para poder producir las 1000 unidades. Entonces todo eso es importante y lo hago a través del control. Entonces, estas etapas, podemos verla desde dos perspectivas. Primero, una perspectiva estructural, y una perspectiva operativa. Entonces, en la parte estructural, que es, digamos, el diseño de todo, de las metas y de cómo voy a hacer lo que me esté proponiendo, yo puedo mencionar, si le asignamos números a estas fases 3 y 4, yo puedo decir que en la fase estructural de la organización yo tengo la etapa 1 y 2, la parte de planeación y organización, porque estoy dando el sentido a mi empresa, lo que yo quiero lograr. Y en la parte operativa, que es de implementación, estaríamos incluyendo 3 y 4. Entonces, algunos autores llaman a estas fases una parte mecánica, la estructural, porque es lo que da, digamos, el armazón de lo que yo quiero hacer, y la otra parte una fase dinámica, y sería la parte operativa, porque es la que está con el día a día de la empresa. Entonces, este proceso administrativo es muy importante porque me va, digamos, dándole forma a cómo
o me facilita la manera de cómo puedo gestionar los recursos de la organización, de la empresa. Bien, entonces son 4 etapas fundamentales, así que por favor prestenle mucha atención a esto, porque en toda empresa, a nivel de gestión empresarial de la administración, yo tengo que cumplir con estas 4 fases para poder implementar cualquier política o cualquier objetivo que tenga la alta gerencia o los dueños de la empresa, los que están en la cúspide de las pirámides, como se les suele llamar. Entonces, la planeación está muy ligada a la planificación estratégica. Planificación estratégica, que vamos a ver también más adelante. Todo es un tema muy interesante, todo lo de la planificación estratégica, y lo vamos a detallar. Entonces, recuerden siempre las 4 etapas, las 4 fases del proceso administrativo: la planeación para definir las metas, la organización para el diseño de la estructura de la organización, las políticas, los manuales, los procedimientos, la estructura de las responsabilidades, de quién hace qué. La dirección es coordinar el trabajo, quién va a hacer, cómo lo está haciendo, está cumpliendo, no está cumpliendo. Y el control, que es la supervisión de todo lo que yo me he propuesto que voy a hacer en mi empresa, en mi unidad productiva. Vamos a ver entonces el detalle de cada una de las etapas. La planeación, como veíamos anteriormente, en la planeación lo que estamos buscando es definir los objetivos de la empresa, hacia dónde yo quiero llegar, qué yo quiero conseguir en el mediano, en el corto y en el largo plazo, porque la planeación se va midiendo en función de tiempo, asignarle tiempo a las metas que se puedan plantear, a los objetivos. Entonces, primero, la planeación implica o define el rumbo de la organización. Cuando hablamos de organización, y más adelante en otra masterclass vamos a ver esto, estamos hablando de la empresa. Define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y recursos se dirijan hacia su consecución, es decir, hacia la consecución de los objetivos de la empresa, de lo que quiera lograr, de lo que se quiera hacer. Esa es la primera parte de la planeación. Segundo, se establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se pueden presentar en el futuro. Y esto es muy significativo, porque generalmente las empresas no son muy dadas a prever lo que pueda pasar. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes son los gerentes o los supervisores de una empresa constructora. La empresa constructora, vamos a ponerle mi propio esfuerzo. Ese es el nombre de la empresa, la constructora mi propio esfuerzo. Pero ¿qué sucede? Ustedes tienen un listado de proveedores. Y tiene el proveedor A, el proveedor B, el proveedor C. Cada uno le suple una materia prima o varias materias primas para su operación diaria de la empresa. Entonces, imagínense que un contratiempo, una huelga o una demora en la llegada del material, si es un material importado, causa que A, B y C no puedan entregar la materia prima a tiempo. Entonces, si usted sabe que existen más proveedores que puedan suplir de ese material a su empresa, entonces lo ideal es que usted pueda tener una relación con ese proveedor para tener algún tipo de contingencia
en dado caso de que A, B y C fallen. Entonces, eso es muy importante dentro de la planificación de la empresa, tener contingencia, asegurar de que yo puedo tener varios proveedores, que si me falla uno, puedo tener otro alterno. Entonces, es una contingencia. O también, si hay una materia prima que es difícil de conseguir en el mercado, hay pocas empresas que la venden, que escasea, entonces yo también puedo almacenar una cantidad adecuada para yo poder producir en los próximos meses. Entonces, eso tiene que ver mucho con la contingencia. Continuamos. Otro punto, el tercer punto de la planeación, reduce al mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del entorno y las debilidades se convierten en fortalezas. Y esto lo vamos a ver en detalle cuando estemos revisando el FODA de una empresa. Entonces, las amenazas son situaciones que me pueden ocasionar, me pueden afectar el desempeño de mi empresa. Entonces yo tengo que tratar en la planeación de identificar cuáles son esas amenazas y una vez identificadas, si la puedo reducir al mínimo o evitarlas. Entonces eso es importante y eso se prevé también a través de la planeación dentro del proceso administrativo de gestión para gestión de una empresa. El cuarto punto, la planeación establece la base para efectuar el control. El control, recuerden que es la fase número 4 del proceso administrativo. Entonces, en la planeación yo establezco cómo yo voy a supervisar, cómo yo voy a controlar lo que estoy haciendo, para en un futuro poder revisarlo y en dado caso de que exista una desviación frente a lo que me he planteado, yo entonces pueda mejorar y cambiar lo que he establecido a nivel de mi meta o mi objetivo principal. Un quinto punto es que la planeación ofrece un sentido de dirección a la empresa, hacia dónde yo quiero ir. Recuerdo un refrán muy famoso que dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces, esto es muy cierto y pasa en las empresas. Un barco que no tenga rumbo va a atracar en cualquier puerto y en el peor de los casos puede colapsar, puede chocar. Entonces, por eso es importante planificar, porque la planificación da un sentido de dirección hacia dónde yo voy, qué voy a lograr el próximo año, para no tener sorpresas. Entonces, ¿qué estaré logrando? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a conseguir? ¿Qué no voy a lograr? Todo eso se hace a través de la planeación y ese sentido de dirección que ofrece, que brinda esa actividad. Entonces, cuando hablamos de planeación, la implementación de la planeación tiene 3 niveles y estos 3 niveles ya lo hemos visto y vamos a representarlos a través de una pirámide. La base de la pirámide es la parte operativa. Aquí se diseña de acuerdo con los planes tácticos y como su nombre lo indica, se realizan los niveles operativos. Es decir, esta parte operativa es el día a día de la empresa. La producción, la operación, la supervisión, todo eso está en la parte operativa. La táctica o funcional que está en el medio comprende los planes que se elaboran en cada una de las áreas de la empresa con la finalidad de lograr el plan estratégico. Y en la cúspide está la estratégica, la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica se realiza en los altos niveles de la organización, se refiere a la planeación general, generalmente es a mediano y a largo plazo, y a partir de esta se elaboran todos los planes de los distintos niveles de la empresa. Es decir, vamos a iniciar ahora por arriba, por la pirámide. La parte estratégica es la alta gerencia de la empresa. La alta gerencia. ¿Y quiénes son o quién es la alta gerencia? Bueno, los dueños, los accionistas principales y personas que son contratadas por una empresa para que funjan como un presidente, un director general, que también está
a la cabeza de la pirámide. Entonces, esa alta gerencia, esa alta dirección es la que diseña las metas. Recuerden, planeación es metas, objetivos. Eso es planeación, metas, objetivos a corto o largo plazo. Entonces, esa alta dirección traza las metas y objetivos y luego hace, digamos, un despliegue, ya vamos a llamarlo de esa manera, un despliegue hacia abajo, hacia las diferentes áreas, hacia abajo, hasta que llegue a la parte operativa. Entonces, la unidad táctica funcional son, digamos, divisiones departamentales, finanzas, ingeniería, el departamento de supervisión. Son departamentos que implementan esas metas y esos objetivos que traza ¿quién? La alta gerencia. Entonces, yo implemento acá, estoy implementando lo que dice la alta gerencia. Entonces, la parte operativa es que pone en práctica todas esas implementaciones, hace todo el despliegue. Esa es la práctica. Yo estoy haciendo todo lo que viene desde arriba, lo estoy implementando. Entonces, son los tipos de planeación que se pueden dar en una organización, en una empresa, cuando estamos gestionando y cuando estamos planificando, iniciando con el proceso número 1, con la fase número 1 del proceso administrativo. Entonces, vamos a continuar con la fase de organización, que es fundamental también para el desarrollo de todo el proceso administrativo de una empresa. La organización es importante por varios aspectos. Primero, reduce los costos e incrementa la productividad de la empresa. Reduce o elimina la duplicidad, y cuando hablamos de duplicidad estamos hablando, por ejemplo, puede ser un tipo de duplicidad si en la empresa tenemos puestos o funciones, personas que realizan la misma función cuando es necesario una sola persona para realizar esa misma función. Se hace en varios departamentos lo mismo. Entonces, yo evito, cuando estoy organizando la estructura de mi empresa, evito tener la misma posición, la persona que realiza igual labor en diferentes departamentos de la compañía. El otro aspecto, porque es importante, es porque establece la arquitectura de la empresa. ¿Cuál va a ser la arquitectura? Bueno, la arquitectura será que en la cabeza, en la cúspide, estará el presidente de la empresa. Luego vamos a tener un vicepresidente. Al vicepresidente se le reporta un director o un gerente. Y así ya tenemos una estructura que también vamos a ver más en detalle de cómo se hace este tipo de estructura en un tema, en una clase posterior. Y también, muy importante, simplifica el trabajo. Simplifica el trabajo. La organización simplifica el trabajo. Que no se tengan que realizar la misma labor varias veces. Entonces, esos aspectos son importantes y debemos de tomarlo en consideración. Entonces, el proceso de organización implica la división del trabajo, y la división del trabajo es asignar responsabilidades. Asignar responsabilidades. Es decir, que la persona que se encarga de supervisar una obra, si estamos hablando de una empresa constructora, mediana, grande, no es la misma persona que se encarga de
llevar las finanzas de la empresa. Entonces yo tengo que dividir el trabajo, lo que se hace en esa empresa. Cada quien tiene que cumplir con un rol en específico. Eso es fundamental. Y la coordinación, que es el cómo se va a hacer el trabajo y cuándo, en qué tiempo. Entonces esto conlleva tiempo. Es importante. Entonces, por esa razón, ambos aspectos son fundamentales para el proceso de organización. Muy importantes ambos factores. La división del trabajo ¿qué implica esto? Bueno, primero, describir los procesos. Y cuando hablamos de procesos, es el cómo se hace. Si estoy fabricando blogs, por ejemplo, yo tengo que describir cómo se hace el proceso de fabricación de blogs. Porque si lo describo, voy a poder identificar las etapas, las fases de ese proceso y por lo tanto voy a poder asignar el trabajo a, digamos, a los responsables. Segundo, se definen las funciones más importantes de la empresa porque en un proceso yo puedo tener varios responsables. La persona 1, que dentro de ese proceso realiza tal cosa. La persona 2, que dentro de ese proceso que estoy describiendo por acá, realiza tal cosa. Y la persona 3, que dentro de ese proceso hace otra cosa. Entonces, yo describo los procesos, pero al describirlo estoy definiendo las funciones que van a surgir de ese proceso. Yo puedo clasificar y agrupar las funciones por competencias, por cualidades, por similitudes, la puedo también agrupar. Establezco una línea de comunicación entre las diferentes funciones dentro de un proceso y defino también el trabajo, lo que voy a hacer, lo que se necesita hacer, lo que se requiere hacer, el cómo se va a hacer, en qué tiempo se necesita hacer. Entonces, la división del trabajo implica también estos 5 puntos que son importantes también. La coordinación, dice acá, esta definición, es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades para realizarlas con la oportunidad y calidad requeridas. Entonces, lo que decía anteriormente es hacer las cosas en el tiempo adecuado, en el tiempo de compromiso adecuado. Por eso es importante sincronizar todas las actividades que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que se dedica a la construcción de viviendas, las etapas, voy a tener varias etapas. Entonces, esas etapas no pueden ser al azar. Tienen que ser etapas que cumplen con unos pasos en específicos y tengo que cumplirlos en cada momento. Entonces tengo que trabajar de manera sincronizada, coordinada. Entonces, ¿qué nos deja la organización? Bueno, la organización nos deja, como les decía en algún momento, las políticas, los procedimientos, es decir, cómo voy a hacer este trabajo, cómo voy a hacer la producción de tal cosa, la parte técnica, los manuales organizacionales, departamentales, es decir, cuál es el departamento de finanzas, qué hace el departamento de finanzas, qué hace el departamento de supervisión de obras, cuáles son los puestos, las posiciones que están en ese departamento de supervisión de obras. Todo eso yo tengo que establecerlo a través de manuales que son el producto de que de la organización dentro del ciclo administrativo. Entonces, por eso es fundamental la parte de los manuales. Pueden ser técnicos, de procedimientos, políticas, departamentales, organizacionales. Es decir, acá, cuando hablamos de organizacionales, son aspectos relevantes para la organización. Relevante para la organización. Entonces, todo es importante.
Los procesos, ustedes en algún momento han tenido que trabajar haciendo algún diagrama de flujo. Los procesos es lo mismo. Yo tengo que definir el proceso del cómo voy a hacer cada cosa, cómo yo produzco, cómo yo hago una labor, cómo yo ofrezco un servicio. Todo eso yo lo puedo hacer con un proceso. Y en el tema de la gestión de la calidad, desde el punto de vista de la gestión empresarial, vamos a ver en detalle estos elementos también de procesos y todo ese tipo de tópicos que son muy importantes también para ustedes. La dirección es fundamental. Recuerden que la dirección es una etapa que pertenece a la fase operativa. Entonces, la fase operativa implica la implementación, el hacer. Tengo las políticas, las metas en la planeación, en la organización, entonces ya yo tengo que implementar todo eso. Y la dirección es lo que conduce a hacer las personas, a hacer el trabajo en la empresa. Entonces, el proceso de dirección está muy ligado a la toma de decisiones. Yo tengo como implementador, como líder, gerente de una área digamos, de supervisión de obras, tomando como ejemplo que sea una empresa constructora, yo tengo que tomar decisiones porque ya yo tengo las políticas y las directrices de qué es lo que se va a hacer en la empresa. Entonces yo tengo que tomar decisión de si lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces la toma de decisiones nos lleva a la motivación. Yo tengo que motivar ¿a quién? A los empleados. ¿Y a qué yo lo motivo? ¿A qué lo debo de motivar? A que hagan su trabajo de la mejor manera posible con los recursos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces es muy importante la motivación. La comunicación, recuerden esta parte, comunicación ¿de qué tipo? Efectiva. Comunicación efectiva es importante. Entonces, luego que tengo comunicación efectiva, hablamos de liderazgo. Entonces, fíjense que son competencias, el liderazgo, la comunicación, que están muy de la mano con el que está dirigiendo algún proceso, el que está llevando el día a día de la empresa, el que está ejecutando las metas, los objetivos, el que está revisando las políticas, los manuales técnicos, los manuales de procedimiento de la empresa y lo está implementando, lo está comunicando a los empleados que están en la parte operativa, que están en el área operativa, que están implementando. Entonces es importante este proceso este proceso de dirección. El proceso de toma de decisiones entonces implica primero siempre definir el problema, cuál es la situación que tenemos, qué es lo que vamos a hacer con los recursos que posee la empresa, plantear alternativas para solucionar ese problema que está planteado acá, luego analizar respuestas y encontrar una solución. Ese es el proceso de toma de decisiones dentro de la etapa de dirección de una empresa. Entonces, la motivación viene dada por una serie de aspectos y para eso podemos consultar la jerarquía de las necesidades de Maslow. Recuerda, en algún momento tal vez ustedes han escuchado sobre esta pirámide que el ser humano tiene motivaciones, pero para alcanzar el peldaño más elevado de la pirámide, que es la autorrealización, acá arriba, yo tengo que cumplir con una serie de etapas o de necesidades, cubrir una serie de necesidades que están por acá. Entonces, si yo como director, como persona que está dirigiendo todo un proceso en una organización, en una empresa, no puedo facilitar o las personas que yo estoy liderando no han cumplido con algunas de estos niveles de jerarquía, es posible que sea más difícil llevar el proceso de integración para que cumplan con los objetivos de la empresa. Entonces, por lo tanto, yo tengo que motivar y tratar de que estas personas estén cada vez más en un peldaño más elevado
de la pirámide. Entonces, lo primero es cumplir las necesidades fisiológicas, que ya conocemos cuáles son: respirar, beber agua, dormir, alimentarse. Luego, la seguridad, seguridad física, seguridad de recursos. Eh, Luego vamos con la jerarquía de amor o pertenencia. Usted tener amistad, pareja, estar casado, colegas, familia, compartir. Esa es, digamos, la otra necesidad que debe ser cubierta. El reconocimiento, la confianza, competencia, logros, independencia, reconocer cada uno de esos aspectos es importante para la parte de dirección. Y la autorrealización, que es la motivación hacia el crecimiento, donde ya usted tiene todo, digamos, como persona, está en un punto donde ya todas sus necesidades más primarias están cubiertas. Entonces, la motivación implica conocer a la otra persona y tratar de que cada una de esas jerarquías estén cubiertas. Y eso es parte de la dirección de una empresa o de alguien que esté liderando algún aspecto de la empresa. La comunicación es vital y hablábamos de eso en alguna clase anterior. La comunicación debe ser formal e informal, eso es básico. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, que si usted es una persona que está trabajando en el área administrativa, gerencial de una empresa, no importa la empresa que sea, usted debe saber comunicarse. Cuando hablamos de una comunicación informal, estamos hablando de un lenguaje coloquial. Si usted está hablando con un técnico, con un operario de una máquina, de un equipo, usted no puede hablar con un lenguaje muy rebuscado, tiene que hablar con un lenguaje coloquial, llano, sencillo, que se entienda. Que usted diga, oh, ¿cómo tú estás? Dime, ¿qué es lo que? Eso es lo que se quiere. Pero si hablamos del lenguaje formal, de la comunicación formal, es saber expresarse hacia personas que tienen otro nivel de formación. Eso es importante. La comunicación debe ser descendente y ascendente, es decir, hacia abajo, hacia los niveles, digamos, de operativos, y hacia los niveles de la alta dirección. Entonces debe ser algo en doble vía. La comunicación también debe de ser vertical y horizontal. Vertical y horizontal. Hacia abajo y también con las personas que tienen la misma jerarquía que yo tenga, que yo pueda tener en la empresa. La comunicación debe ser verbal, escrita, no verbal. Recuerden que ya el uso de tecnologías de la información nos permite utilizar herramientas como correos electrónicos, comunicación a través del celular, mensajería. Entonces, hay comunicación que es escrita. Yo no puedo escribirle a una persona un correo con una comunicación con la letra en negrita, en mayúscula, porque se entiende que es algo ofensivo. Bien, entonces eso debemos de estar claro, porque también para la comunicación no escrita existe un lenguaje. Muy importante dentro de la dirección es el tema de liderazgo, que también vamos a profundizar en clases posteriores. Pero este tema es muy importante, muy fundamental, porque el liderazgo no solo implica, a veces tenemos una concepción errada de lo que significa liderazgo, y entendemos que el liderazgo es personas que otro le sigue. Pero no, necesariamente no debe de ser ese el concepto. El concepto es más amplio, implica más cosas. Usted puede ser un líder en su comunidad, un líder en su familia. Hay múltiples dimensiones del liderazgo. Y esto sería bueno que ustedes investiguen esas dimensiones del liderazgo. Dimensiones. Investigar un poco más. Entonces, sí se entiende que dentro de la dirección, del proceso de dirección, del proceso administrativo, de la etapa, hay que desarrollar algunas competencias como la visión, es decir, hacia dónde va la empresa, qué es lo que queremos, la sinceridad y sentido de justicia, porque usted va a estar dirigiendo personas. Entonces hay que ser justos, equilibrados con las decisiones que se toman. Un espíritu de logro, de que podemos conseguir lo que estamos proponiendo, lo que estamos diciendo que vamos a hacer.
También iniciativa, tomar iniciativa, eso es importante. Proponer modificaciones, cosas. Sencillez y humildad, ante todo, siempre muy importante. La seguridad en sí mismo, de que usted pueda cumplir con las responsabilidades que le están asignando. Eso es fundamental también. El optimismo, a pesar de que los vientos no soplen a favor, siempre hay que mantener un aura de optimismo y de que todo puede mejorar y de que todo puede cambiar. Entonces, estos aspectos del liderazgo que pertenecen a la dirección, a la etapa de dirección, son muy importantes y yo espero que ustedes lo aprendan, lo sigan indagando sobre estos, porque son muy importantes, son aspectos muy importantes. Y en el libro que vamos a estar discutiendo más adelante, ya casi al finalizar el trimestre, el libro de los 7 hábitos, recuerda que vimos en la inducción, 7 hábitos, contiene esos elementos, los elementos de liderazgo y cada uno de lo que está de los elementos que están ahí. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. La etapa de evaluación y control es la última etapa del proceso administrativo, pero eso no significa que no sea importante. Es muy importante y vamos a ver los aspectos más fundamentales. El proceso de control implica establecer estándares. ¿Y por qué debemos de establecer estándares? Bueno, porque yo tengo un proceso, estoy haciendo alguna actividad en mi empresa, estoy fabricando algo, estoy vendiendo algo, estoy ofreciendo un servicio a un tercero. Entonces yo tengo que establecer estándares de la industria en la que yo estoy trabajando. ¿Cuáles son las normas vigentes para la construcción? Yo tengo que saberla porque estoy trabajando en una empresa que tiene o que, digamos, su core, la actividad principal es la construcción. Entonces yo debo de saber los estándares para yo comparar. Yo voy a establecer mis estándares, los estándares de la empresa, estándares de la empresa, y voy a comparar con los estándares de la industria. Es una manera de controlar y ver si lo que yo estoy haciendo está bien, está correcto. Entonces, la medición y detección de desviaciones, eso es para comparar y ver si, por ejemplo, volvemos al caso de la cementera, yo me propuse producir 1000 unidades de cemento a la semana o 1000 fundas de cemento a la semana. Entonces, si yo no estoy cumpliendo con la cuota de 1000 fundas, yo debo detectar y ver qué está pasando, cuál es la desviación y por qué, porque no estoy cumpliendo con lo que yo me he propuesto. Entonces, luego viene la corrección, que es arreglar esta desviación, corregir la desviación y retroalimentar. Cuando hablamos de retroalimentación es, digamos, comunicar, ser asertivo con lo que está pasando para evitar los errores. Entonces el control yo lo defino principalmente a través de estándares y yo veo las desviaciones. Por ejemplo, una desviación que se suele dar en las empresas desde el punto de vista financiero es la desviación del presupuesto. Hay veces que usted estima que va a gastar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos mensual en su empresa. Pero ¿qué sucede? Está gastando 2 millones. Entonces hay una desviación importante. Entonces hay que corregir esa desviación. Tengo que corregirla y tengo que ver qué es lo que está pasando para evitar que eso siga pasando. Tenemos 3 tipos de control. Un control preliminar que se efectúa antes de realizar las actividades.
un control concurrente que se ejerce de manera simultánea a la realización de las actividades como un proceso continuo. Es decir, es algo que estoy haciendo. Mientras estoy desarrollando una actividad, voy controlando, voy observando qué está pasando. Y un control posterior que se aplica después de haber realizado todas las actividades. Entonces, desde un punto de vista de gestión, de administración, es importante cumplir o utilizar los tres tipos de control. Los tres son importantes desde el punto de vista de la gestión. Antes, durante y después. Por eso vienen las famosas acá, posterior, auditorías. Para ver si estoy cumpliendo. Concurrente, bueno, en la empresa yo puedo tener un departamento de supervisión que me va supervisando continuamente todos los trabajos que yo voy haciendo. Luego puedo contratar mediante un outsourcing este concepto. Lo pueden buscar y agregarlo al wiki. Recuerden que tenemos el uso del wiki para definiciones y conceptos importantes. Lo pueden buscar y adicionarlo, y así compartimos en qué consiste el outsourcing, que es una subcontratación de una empresa, un tercero que va a hacer una labor que yo no puedo hacer. Entonces, todo el sistema de control conlleva un ecosistema, digamos. Es el sistema de control, un ecosistema donde yo tengo reportes, informes, sistema de información, auditoría, indicadores, auditoría contable, auditoría administrativa, revisión de estrategias, gráficas y audiovisuales, claridad de inconsisión, confiabilidad. Todo eso es importante dentro del sistema de control. ¿Para qué? Para yo poder supervisar y poder comprobar que lo que yo planifiqué está saliendo tal cual o va acorde con las metas de la empresa. Entonces, ese sistema de control es importante y tener en cuenta cada una de estas actividades. Por ejemplo, en la diapositiva anterior hablábamos de la auditoría. La auditoría se hace por lo general después de que está hecho un trabajo para ver si la empresa está cumpliendo con los estándares de calidad, con las normas de calidad, con los estándares financieros para manejo de presupuesto, los indicadores también de cuántas horas estamos trabajando en una semana, en un año, en un mes. Todo eso se puede medir y todo eso es parte del sistema de control, de supervisión de la empresa. Bien, si tienen alguna pregunta sobre el proceso administrativo, recuerden que tenemos una vía de comunicación habilitada en el curso para que puedan manifestar todas sus inquietudes, todas sus dudas que le puedan quedar de la presentación. La pueden escribir, le podemos compartir cualquier idea y cualquier tema también relacionado lo pueden compartir. Siéntanse siempre, les digo esto, en la libertad de compartir, de publicar cualquier información relacionada con el contenido de la asignatura. Estamos siempre abiertos a opiniones, a también, ¿por qué no?, desacuerdos, que ustedes no se sientan de acuerdo con algún tema que estamos planteando aquí, lo podemos discutir a través de la vía correspondiente. Con eso no hay ningún problema. Es una clase completamente abierta y siéntanse en la libertad de escribir sobre cualquier particular o preguntar sobre cualquier particular. Entonces, si no tienen preguntas o si la tienen, entonces yo le estaré contestando, estaré revisando sus inquietudes. Entonces, es todo por esta clase. Muchas gracias y hasta luego, jóvenes. Adiós.